Hola, buenas tardes. Soy Silvia Carrasco, presidenta de Feministas de Cataluña. Esta tarde tenemos el inicio de nuestro curso político y con ello un primer webinar que nos va a trasladar a un debate muy grave sobre una cuestión muy grave que hace tiempo que nos tiene muy preocupadas y que está salpicando las noticias de vez en cuando, que está salpicando además a sectores muy poderosos de la sociedad española, sectores de empresarios, hemos visto el caso de Murcia, sectores políticos, hay juicios que ya han tenido lugar y que también están salpicando a otras y a otros políticos, que es el caso de la explotación sexual de las menores tuteladas, es decir, de aquel sector de niñas más vulnerables, también niños, lo veremos esta tarde, más vulnerables, cuya tutela ha asumido el Estado y es el Estado quien los desprotege, quien las desprotege. Pero también queremos, con nuestras ponentes de lujo de esta tarde, lanzar un mensaje de resistencia, de lucha y de esperanza. Por eso hemos titulado la sesión de esta tarde de la desprotección, del desamparo, si queréis, y de la impunidad a la denuncia. Y a través de la denuncia vamos a ver si somos conscientes de lo que está ocurriendo y empezamos a atajar esta gravísima lesión del Estado a sus menores. Es el primer webinar del curso, como decía. Recordad que Feministas de Cataluña es una asociación feminista radical que lucha por erradicar toda forma de violencia y explotación de niñas y niños y mujeres de todo el mundo. Primero os explico la escaleta. Va a hablar en primer lugar Carol. La conocéis, forma parte de las Independientes, es una activista abolicionista de la prostitución, feminista en todas sus dimensiones también. Después nos va a hablar Alba Águila, que es psicóloga, pero profesora de criminología en la Universidad de Barcelona. Y cerrará esta primera parte de ponencias Gabriela Poblet, que es profesora de antropología en la Universidad Autónoma de Barcelona. Después de estas tres ponencias, que no van a durar más de 20 minutos cada una, de manera que en conjunto la primera parte de la sesión tendrá una duración de 1 hora, vamos a dar paso, como siempre, a preguntas, intervenciones, comentarios. Sabéis que podéis dejarlo en el chat o también podéis utilizar preguntas y respuestas y después las trasladaremos a nuestras ponentes para tener un diálogo entre todas. Sin más dilación, porque lo importante es escucharlas a ellas, vamos a dar la palabra a Carol y las demás, por favor, vamos a cerrar nuestras cámaras. Cuando quieras, Carol, bienvenida y muchísimas gracias por aceptar estar aquí en estos horarios tan difíciles de conciliación familiar. Cerramos cámaras y micrófonos, las demás. Gracias. Bueno, muchas gracias, Silvia, por contar conmigo, a pesar de lo complicado que lo tengo para estos horarios con la conciliación y por todas las adaptaciones que habéis hecho para que fuera posible compartir esta tarde con vosotros. Sí, sí que es verdad, es un tema duro, peliagudo y por el que a veces se pasa un poco de puntillas por lo doloroso que es. Bueno, por poner un poquito en contexto para quien no me conozca, soy superviviente del sistema prostitucional y sufrí 2 intentos de captación. Sufrí abusos a los 10 años y sufrí 2 intentos de captación en la adolescencia. Uno fue con 15 años en Argentina, después de ahí salió material pedófilo, en fin. Y después en España, ya en mi país, en mi tierra natal, eh, pues ya no me puedo escapar de la captación, ¿no? Que es a mí donde me gustaría poner hoy un poquito el foco, como esta captación que tiene incluso una dimensión social muy importante y si bien no tan importante en las adultas, sí muy importante en la infancia, adolescencia y juventud, ¿no? Que es como un poco la orientación donde encuentran los jóvenes, la orientación donde los jóvenes encuentran pues un lugar donde dirigirse, ¿no? Que es lo que hacen los adultos. Empezamos a ser referentes la sociedad empieza a ser referente para ellos, ¿no? De una manera más consciente y a la hora de construir su yo, su sexualidad.
Y a mí me parece importantísimo hacer remarcar una de las herramientas para la trata con fines de prostitución, si bien yo voy a dejar una cosa clara, que es que no voy a hacer diferencias. La trata es lo que sostiene el sistema prostitucional y el sistema prostitucional se sostiene en base a la trata. La trata, hay muchos aspectos de la trata. Hay trata con fines de explotación laboral, hay trata con fines de mendicidad y luego hay trata con fines para el sistema prostitucional. La explotación sexual es prostitución. No voy a hacer diferencias con esto. Por tanto, yo voy a hablar de trata y de prostitución. Y cuando hablo de trata me voy a centrar en un aspecto de la trata que es la herramienta más usada, más efectiva para la trata, que es la captación. ¿Y por qué digo esto? Porque en la captación una se siente responsable de la decisión que ha tomado y no es capaz de ver la dimensión del peso de la romantización de la prostitución, ¿no? Que hay tan generalizada. Entonces, voy a hablar de mi caso en particular. Cuando yo tengo 17 años y me encuentro en la calle haciendo autostop para irme hacia no sé dónde, una huida hacia adelante, y a mí yo me subo al coche, bueno, que a mí ya me había llegado lo que es la idea del capital erótico, ¿no? Esta idea que se promueve desde ámbitos gustados de llamar pro-regulación o pro-derechos. Para mí son pro-proxenetas o pro-puteros. No, tampoco quiero hacer diferencias con estos porque al final cuando hablas con personas que se dicen pro-derechos acaban reivindicando el derecho de trabajar para terceros. Por lo tanto, acaban reivindicando el lugar del proxeneta. Esto también lo hemos visto en el Congreso de los Diputados hace poco, muy dolorosamente, ver cómo se proponía el lobby proxeneta, a los proxenetas, quieren hacerlos pasar por empresarios, pero son proxenetas, a los proxenetas y al lobby proxeneta como un agente indispensable dentro de la prostitución para mantener a las mujeres a salvo. A mí esto me pone la piel de gallina. Esto lo hemos escuchado desde el Congreso. Y cuando ves qué calado tiene la dulcificación, la romantización del sistema prostitucional a nivel social, o sea, ¿cómo es posible que las niñas en situación de desamparo, con necesidad de buscar el éxito en su propia vida, no acaben cayendo en ese discurso que es una captación velada? Y lo diré hoy, lo diré mañana y lo he dicho ayer. Hablar de prostitución sin una mirada crítica es captación velada, es captación a las niñas, es captación en los ámbitos educativos, es captación en la academia, es captación social para la prostitución, para garantizar que haya mujeres, y en este caso niñas, jóvenes y adolescentes, a disposición de estos varones. O sea, hay una demanda también de esto, porque tú no vas a vender algo en el mercado que no tiene una demanda o que no tiene un sector de demanda. Y las niñas, las jóvenes, tienen una gran demanda. De hecho, bueno, a ver, perdonar que voy un poco así, porque también soy TDAH, cositas que una tiene. Eh, entonces, claro, cuando esta niña, Carol, de 17 años, se encuentra en la calle con una conciencia o con un saber de que su cuerpo tiene un valor, de que a su cuerpo los hombres le dan un valor, porque esa es la realidad, son los hombres los que te dan el valor, tú no. Tú lo que tienes es hambre y lo que quieres es comer. No estás a saber cuánto vales en dinero, porque es en cash. El valor que tú te tienes que dar, ¿no? Además es una cosa súper humillante, ¿no? ¿Cuánto dinero valgo yo? ¿No? ¿Cuánto dinero vale mi decir esto no me gusta, esto no lo quiero? Entendamos que esto para las niñas y las adolescentes es un trabajo de razonamiento
que ya les cuesta a muchas adultas que se ven todavía atrapadas en el sistema prostitucional o que han entrado en el sistema prostitucional de mayores, imaginaros en las adolescentes y en las niñas el calado que tiene. Luego el detrás, el no va a pasar nada, que eso fue lo que a mí me dijeron en el coche. ¿Qué fue lo que le dijeron a Carol de 17 años en el coche, en aquel coche y en aquel momento de captación en Buenos Aires, para que en su cabeza esto fuera una idea plausible? Pues desde luego no me hablaron de prostitución, me hablaron de la mitología de la prostitución, que es que no pasa nada que tú no quieras. Esto es captación, disculparme, porque es captación, porque la prostitución se basa en consentir cosas que no deseas, con hombres que no deseas. Entonces, decirle a alguien que en prostitución no va a pasar nada, que no quiera, es una falacia. Decirle a una mujer, a un hombre, un niño, una niña, que esto que va a suceder en prostitución, ella va a tener el control de todo, ella va a decidir qué prácticas sí, qué prácticas no. O sea, esto es una falacia. Quien decide qué prácticas sí, qué prácticas no, en gran medida, en la mayor medida, es la necesidad que tengas. Porque el local, el ambiente donde estés siendo prostituida, te va a permitir que tú digas que no. Ya algunas prácticas te permiten, solo dependiendo en el contexto en el que estés, ¿vale? Porque yo soy española y mi contexto no estoy traída por una mafia con una deuda detrás y con mi familia amenazada. Entonces, algunas prácticas me podía negar, pero a los varones no. ¿Cuándo me podía negar? Pues cuando yo ya había hecho a lo mejor 20 tíos, por mi cuerpo habían pasado 20 varones, la casa ya había ganado y entonces vamos a dejarla que descanse, vamos a cuidar la gallina de los huevos de oro hasta ese punto y nada más porque eres una gallina de los huevos de oro cuando tienes 17 años y caes en un piso de puteros. Entonces, claro, y este discurso pulula en todos lados. Él no va a pasar nada que tú no quieras, no tal, y hay un montón hay como una voz social que sigue dulcificando y promoviendo la mitología del putero y del sistema prostitucional. Y ahí es donde caen las chiquillas y donde caen las mujeres también. Entonces, me sitúo. Entonces, teniendo esto en cuenta, esta barbaridad que se les dice que es mentira y por eso lo llamo captación, ¿vale? Claro, luego las chiquillas cuando llegan allí llegan con una sensación de culpa como la que tenía yo, es que yo lo he decidido, es que a mí nadie me ha puesto una pistola en la cabeza. Y esto es importante porque estamos hablando de las niñas tuteladas de aquí. Estas niñas son víctimas de trata a través de la captación. No vienen por mafias, no vienen con una pistola en la cabeza, no llegan a la prostitución con una deuda, no llegan a prostitución con su familia amenazada. Tal vez luego puede que haya amenazas, pero en el primer contacto no está todo este contexto. ¿Cuál es el contexto que hay? La captación. La captación velada, la captación social. La sociedad tenemos una responsabilidad con esto y debemos asumirla. Tú dices, bueno, pero es que lo pasan bien, bueno, es que tal. Tú tienes que pensar que si tienes una chiquilla de 16 años detrás, eso que tú estás diciendo probablemente cale hondo. Eso es muy importante también cómo nos posicionamos ante esto. Y no es que la prostitución, no hay una prostitución buena y una prostitución mala. Hay una prostitución mala y hay una prostitución peor. Y hay una prostitución todavía peor y horrorosa. Y las situaciones de prostitución para abajo, la escalera baja, no sube. ¿Vale? No hay prostitución buena, la prostitución no te saca de la precariedad, la prostitución, bueno, te deja secuelas muy graves, secuelas que te impiden hacer una vida social digna, secuelas de salud, secuelas de salud mental, no solo salud física, sino salud mental, y sobre todo salud mental, porque en prostitución sí que hay situaciones de violencia física muy grave, pero la mayor violencia es que que te veas obligada a someterte a una práctica que te está desagradando, que te está lastimando, que te está haciendo sentir mal y tener que sonreír y decir que te gusta. Esto es una tortura. Y esto es lo que se espera de las mujeres en contextos de prostitución. El putero no va a preguntar si de verdad tú tienes 18.
o si tienes 19. Igual sí, igual porque le da morbo a ver si saca un poco de información. Pero realmente a los puteros no les interesa absolutamente nada acerca de los cuerpos que tienen delante, porque para ellos no somos seres humanos, somos cuerpos. Entonces no le interesa el lugar de procedencia, no le interesa cómo has llegado, el traslado, no le interesa nada. Les interesa ponerla. Y a ser posible, en todo caso, si tiene conocimiento de que está con una menor, que no le pesquen. Y hasta ahí llega el interés del putero. Y a las chiquillas se les vende como pobres hombres, hombres solitarios, hombres desgraciados en el amor, hombres... O sea, al final es que no solo es que te vas a empoderar, no solo vas a hacer lo que a ti te dé la gana, no solo te vas a llenar de oro hasta arriba, así, con los billetes, que tanto ahora para las jóvenes, ¿no? Sino que además estás haciendo una obra social con los puteros, ¿sabes? Les estás acompañando. Eso sí, a mí me lo vendieron así. No, que vas a hacer feliz a muchos hombres y además es que van a hacer lo que tú les digas porque es que estás tan buena que van a hacer lo que tú quieras. Allí la que hacía lo que querían los demás era yo, no ellos, porque es para eso, para lo que pagan. Son los clientes, el cliente siempre tiene la razón. Y tu obligación y tu lugar es complacer. Averíguatelas para ver qué es lo que quieres sin tener que preguntar mucho y romper la magia, porque la magia también hay que conservarla. Magia, convengamos todo el decorado, ¿no? Los efectos especiales. O sea, podemos pararnos a pensar cómo puede ser esto en la cabeza de una niña de 17 años. Y digo 17 años porque es donde yo estaba, en el límite de la mayoría de edad. ¿Y qué diferencia hay entre 17 y 18? Aparte de un reconocimiento legal, en madurez, en tu formación como ser humano, como individuo, como sujeto de derecho en la sociedad. ¿Qué diferencia hay? Prácticamente ninguna. A nivel biológico no hay, y son mínimas las diferencias. El lóbulo, es el lóbulo prefrontal. Perdonadme ahora que estoy dudando. Sí, ¿verdad? A ver si era el córtex, sí, lo estaba ubicando en mal sitio. O sea, no alcanza la madurez hasta los 21 y a los 21 estamos maduros y ahí empezamos a aprender y después empezamos a utilizar ese bagaje de aprendizaje y es lo que nos hace maduros. ¿Qué puede hacer una chiquilla de 18 años frente a un tío de 45 el sábado por la noche, encocado hasta arriba y poniendo la pasta encima de la mesa? Y cuando viene a la casa y te dice, buen cliente de la casa, trátalo bien. ¿Qué capacidad de manejo? Pero qué capacidad de manejo una niña de 15, una niña, o sea, esto ya es terrible. O sea, a mí cuando me intentaron captar con 15 años, lo que me propusieron no fue prostitución, a mí lo que me propusieron es ir a fiestas de señores mayores en los cuales yo no tenía que hacer nada. Caso Cote, les decían exactamente lo mismo y fue exactamente lo mismo. Agencia de modelos, o sea, yo, yo pido una cosa, por favor, no, la ingenuidad es mala compañera de lucha. La ingenuidad es muy mala compañera de lucha. Y prefiero pensar mal y proteger a ser buenista y dejar con el culo al aire a las chiquillas y a los chiquillos, porque los chiquillos, si bien los adultos no tanto, pero los niños también, los niños varones también son víctimas del sistema prostitucional, más incluso que los varones adultos, me aventuraría a decir. Por eso creo que hay que poner tanto hincapié si queremos combatir la trata en la captación, que es muy importante, porque ese es nuestro mayor rango de acción aquí, en el país. O sea, trabajar contra la captación, perseguir y estipular qué es captación. Y no permitir que este tipo de discursos subvencionados por el Estado, que además tócate las narices, ¿eh? Estos discursos van subvencionados por el Estado para decirle a las chavalas que hacerse, con perdón por el lenguaje, que hacerse puta es maravilloso y no pasa nada. Claro, no pasa nada hasta que te la meten hasta aquí y notas aquí la pelambrera del escroto del tío y ahí igual te empiezas a preguntar y a decir, bueno, hombre, uf, es que nadie me había contado esto. ¿Por qué?
porque te han mentido, porque no te han contado la verdad de la prostitución. Y la verdad de la prostitución, disculparme, no solo son cifras, no solo son marco teórico. Lo que pasa lo que es la prostitución es lo que pasa dentro de esos cuartitos. Y de eso no te lo cuentan. Y eso es lo que tú vas a tener que ir a hacer. Y los porcentajes que se lleva a la casa. Y que si te vas a hacer a una plaza de 21 días, tienes que levantarte a la hora que toquen el timbre, con todo lo que esto conlleva, desórdenes alimenticios, desórdenes del sueño, o sea, dificultad para situarte en un espacio. Son tremendas, son tremendas. Y estos son solo algunas de las secuelas, solo algunas. A mí también me preocupa esos discursos que yo he escuchado por ahí, de que las chiquillas se hacen putas porque se quieren comprar bolsos caros. A ver, las chiquillas primero son chiquillas, ¿vale? Partamos de esto, que las chiquillas lo primero son chiquillas. Que lo segundo, las vejaciones que tú sufres día tras día, tras día, tras día, no te devuelven una imagen de empoderamiento. Y no es por el estigma, y no es por el estigma. Porque el estigma a día de hoy, vale, esto hace 30 años, vale, pero a día de hoy, ¿el estigma de qué? Bueno, hay chavales que se están empeñando en hablar del body count, ¿vale? Pero el estigma de que si las niñas salen en el, ¿cómo se llama la plataforma esta? En el OnlyFans prácticamente a cara descubierta. O sea, ya no hay estigma. La sexualidad de las jóvenes ya no tiene ese tabú del que teníamos nosotras y las jóvenes hablan de sus relaciones promiscuas abiertamente, lo cual también me parece peligroso porque está, bueno, no lo digo yo, o sea, la salud, lo dice, que soy agente informadora de salud también, las relaciones, la promiscuidad en el sexo es una práctica, está considerada una práctica de riesgo. Y aún así se sigue promoviendo, ¿sabes? No, hay como una corriente como muy todos muy surrealista. Por un lado, se hace puta que está muy bien, por otro lado, o sea, es que hay una devaluación de la humanidad del sexo, o sea, del sexo, si ya teníamos una sexualidad construida desde diferentes paradigmas, tanto para el hombre como para la mujer, si entendemos que el hombre tiene la sexualidad construida desde la dominación, porque es por eso que un hombre puede sostener una erección dentro de un centro penitenciario, un hombre heterosexual sostiene una erección dentro de un centro penitenciario y llega a la eyaculación. ¿Por qué a ese hombre no le gustan los hombres? Porque lo que le produce placer es el poder. Y las relaciones, las prácticas penetrativas que suceden en prostitución, porque eso no es sexo, ni son relaciones sexuales, eso son prácticas penetrativas. Perdón, que siempre tengo mucho para contar y no quiero robar tiempo a las compañeras. ¿Cómo vamos de tiempo? Un minuto, Carol. Vale, Habrá pues tiempo después en las preguntas, pero un minuto, Pues cierra esto que me han estabas quedado diciendo, que es muy alguna cosa en el interesante. tintero, pero realmente para mí me parece súper importante poner a las chiquillas a salvo. Manera de hacerlo, desde mi punto de vista, es poniendo el foco en la captación. En 2022, si no me equivoco, el gobierno inició un plan de acción contra la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en el sistema de protección de infancia. Y hablaban de muchas cosas y muchas propuestas, pero en ningún momento se habla de la captación abrupta por todos lados de los mensajes dulcificadores y promotores de prostitución a los que estas niñas se ven expuestas. Me parece importante hacer hincapié en esto. Muchísimas gracias, compañera. Espléndida, como siempre, tu intervención. Te recuperamos en el debate y vamos a cerrar a cámaras ahora y vamos a dar la palabra a Alba Águila. Muchas gracias. Hola, Alba. Cuando quieras puedes compartir tu presentación. Sí, Poner en pantalla. comentadme si se ve, por favor. Ve perfectamente, lo puedes poner en modo presentación si quieres y yo cierro mi Ya está cámara también. puesto. Deberíais avisarme, porfa, si lo veis o no. Está muy bien. Prueba a pasar una diapositiva, por favor. Vale, perfecto. Vuelve atrás. Vale, muy bien. ¿Vale? Pues
Vale. ¿Se me oye bien también? Perfecto, tienes la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes, casi noches. Soy Alba Aguilar Otero. Formo parte del grupo de investigación en victimización infantil y adolescente de la Universidad de Barcelona. Mi trabajo hasta la fecha se ha centrado bastante en protección infantil, de eso, en ese tema inicié mi carrera investigadora y bueno, he continuado trabajando especialmente en el tema de la explotación sexual de menores en acogimiento residencial. Y voy a intentar no ir demasiado rápido, pero quiero contar muchas cosas. Quería contextualizar un poco porque estamos hablando hoy de esto, porque no es un problema nuevo precisamente, pero estamos hablando hoy de ello porque saltó un escándalo en su momento y bueno, ha salido en prensa y se ha empezado a hablar mucho del tema. Pero quiero también definir y dar datos sobre esta problemática, realmente poner sobre la mesa los datos que tenemos y magnificar la realidad de la explotación. Y por no quedarme con mal sabor de boca, quiero comentar brevemente los recursos que hay, las medidas que se están poniendo en marcha y las implicaciones prácticas. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar con estas chicas y con estos chicos? También hay víctimas. Y bueno, como os decía, todo esto salta porque en 2020 sale en prensa el caso de Mallorca, de menores tuteladas de Mallorca que son explotadas sexualmente. La administración pública admite esta situación porque en la prensa dan bastante caña con el tema y a raíz de ahí la propia administración, el propio sistema de protección de Mallorca convoca una comisión de expertos, de personas expertas para hacer un diagnóstico, ver la situación, ver la problemática y ver qué se puede hacer en ella. En la página web de la propia Administración Pública de Mallorca tenéis este informe, que es público, los resultados de este trabajo. También en la página web del Grevia, del grupo de investigación, está disponible, se puede echar un ojo, pero en realidad este problema no es de 2020. Esto no nace con la pandemia, no se debe a los últimos años. Esto es algo que lleva pasando históricamente en todos los sistemas de protección infantil y, bueno, en la población general también, pero por la vulnerabilidad de esta población, pues especialmente en estos chicos y chicas. En Cataluña, ya en 2016, se hablaba en prensa de 6 menores tutelados que fueron víctimas. En Álava, 2016, Cataluña de nuevo, 2019, Alicante, 2020, a la par que Mallorca, Guadalajara, Castilla-La Mancha en 2022, Madrid también, no se libra nadie aquí, Navarra, 2023. Los últimos casos este año tenemos Tenerife y Asturias, también este es bastante reciente, 2024. Como veis, esto pues, es algo que ocurre en todos los sistemas de protección infantil, no solo en Mallorquín porque sea una zona muy turística, no solo en Cataluña porque sea un sistema de protección grande, ocurre en todos, precisamente por las vulnerabilidades que tienen estos chicos y estas chicas. Y hay que entender la problemática. Se trata de una forma de victimización, de violencia contra la infancia y la adolescencia que se incluye en uno de los muchos tipos de victimización sexual, pero tiene características particulares. Una de ellas es que la víctima no es solo utilizada como un objeto sexual, sino también como un objeto comercial. Y tenemos que diferenciarla muy claramente de la prostitución. Y tampoco podemos referirnos al tráfico o trata, porque en el caso de este fenómeno, de la explotación sexual en protección infantil, no es que secuestren a unas chicas en un país y las traigan hasta aquí necesariamente con su pasaporte secuestrado y demás. Las captan de otras muchas maneras, como ya ha avanzado la compañera Carol. Con lo cual, como esto no es necesario, pues el fenómeno es bastante diferente y no debemos abordarlo como estamos acostumbradas a trabajar la trata. ¿Qué entendemos entonces por explotación sexual? Bueno, pues la víctima tiene que ser una persona menor de 18 años, porque estamos hablando de explotación infantil o adolescente. Tiene que haber una actividad sexual, un intercambio. Ese intercambio puede ser un objeto, dinero, drogas, pero también cosas no materiales, como la pertenencia a un grupo, la vinculación. Y además se da una situación de abuso y o la falta de consentimiento.
por parte de la víctima. Estos son los elementos clave para distinguir una situación de explotación sexual. También hay que tener en cuenta un par de elementos, que la existencia de este intercambio hace que las víctimas no se reconozcan como víctimas, como que esto es una situación de explotación. Incluso algunas de ellas llegan a pensar que tienen el control de la situación, una falsa idea de control, y bueno, esto hace que se invisibilice más, además de esta situación. Y también hay que tener en cuenta que la sumisión a la explotación sexual no es un indicio de consentimiento o de voluntad por parte de la víctima, sino de un abuso de poder y de autoridad por parte de la persona explotadora. Estos son elementos que tenemos que tener en cuenta. Vamos a contextualizar un poquito el problema en datos, ¿vale? Los últimos datos que se obtienen con una revisión sistemática de la literatura, para englobar un poquito, coger datos más generales, lo que se observó es que en Europa los datos oscilan entre un 1 y un 2,5% en la población general, ¿vale? En personas menores de edad que están escolarizadas. Este es el paper, también está disponible en la página web del Grevia porque es una revisión hecha por unos compañeros y compañeras del equipo. Y en nuestro último estudio sobre victimización y también perpetración de conductas violentas en adolescentes en España, analizamos también la victimización sexual, incluyendo la explotación sexual. Este informe, concretamente de la victimización sexual, está disponible también en la web, se puede descargar libremente. Contábamos con una muestra representativa, porque había sido una muestra aleatorizada y representativa de la población de adolescentes entre 14 y 17 años en España, con 4.024 participantes. ¿Y qué encontramos a nivel de explotación? Bueno, pues los datos es que estamos en el rango más alto de Europa, con un 2,6% de prevalencia de la explotación sexual en este grupo de adolescentes. Como vemos, lo más frecuente es la generación de materiales sexuales que se intercambian, fotografías y vídeos a través de redes sociales, teléfonos móviles, mensajería, etc. Cuando analizamos las diferencias entre chicos y chicas, vemos que la explotación es más frecuente en chicas, especialmente la generación de materiales sexuales, pero sin embargo los chicos sufren formas más severas. Estadísticamente se encontraron diferencias significativas y los chicos padecían o sufrían más la explotación con sexo oral o penetración. Pero bueno, hoy estamos hablando de menores tuteladas, así que vengo a traer también un estudio que hicimos concretamente en la región de Cantabria. El propio gobierno pidió que se analizara esta situación porque, bueno, pues consideraban que probablemente tenían pocos casos, pero sí lo sabía, ya que se estaba descubriendo que en todos los sistemas de protección había esta situación, pues, ¿qué poder hacer? Contamos con 121 adolescentes que participaron en este estudio, que suponían casi el 82% de todos los chicos entre 14 y 17 años que estaban en acogimiento residencial en Cantabria. Provenían de 26 centros y hogares de acogimiento residencial de toda la región, todo el sistema participó, básicamente, y se hizo mediante una encuesta online, una breve encuesta en la que, bueno, veían un vídeo para explicarles el estudio y si querían participar, firmaban el consentimiento informado y luego pasaban a hacer la encuesta. Vengo a traer algunos datos concretos porque me parece bastante importante. Entre 14 y 18 años tenían los participantes, una edad media de 16 años, mitad chicos, mitad chicas. Y aquí viene lo más relevante, y es que les preguntamos por su conocimiento sobre explotación sexual y sus propias experiencias a lo largo del último año, ¿vale? No a lo largo de toda la vida, sino en el último año, si habían tenido estas experiencias o no, si se habían dado. El 43% indicó que conocía algún caso de explotación sexual en su entorno, de gente conocida, de otros chicos y chicas. El 17,4% había estado implicado o implicada en una situación de explotación sexual en el último año, ¿vale? De todos los y las participantes. Concretamente, el 13% reportó haberse desnudado ante una cámara, haber sido fotografiado, fotografiada, grabado o grabada en vídeo, el 9,1% a cambio de dinero o recompensas y un 4% a cambio de, bajo una amenaza o fuerza. Aunque parece que hay diferencias porque era el 8% de chicos, 19% de chicas, en realidad no hay diferencias significativas en función del sexo, estadísticamente, pero vemos que es un problema más prevalente en chicas. El 8,3% reportó haber sido tocado o tocada en sus partes íntimas o haber tocado las de la otra persona.
De nuevo, era más frecuente que fuera a cambio de dinero, recompensas o bajo amenaza o fuerza. Datos muy parecidos en cuanto a chicos y a chicas. Y por último, casi un 11% reportó haber mantenido relaciones sexuales en el último año a cambio de objetos o bajo amenaza. Casi un 6% a cambio de dinero o recompensas o bajo amenaza un 5%. Y de nuevo, bastante parecidos, pero un poco más frecuente en las chicas. Vale, ¿qué les lleva o qué consideraban ellos que podía llevar a los chicos y a las chicas a meterse en estas situaciones? Como vemos, tenemos un montón de motivaciones diferentes que han reportado ellos y ellas mismas. La más frecuente, o uno de los mayores factores de riesgo para ellos, era estar enamorado o enamorada de otra persona y que esta persona fuera la que te captase y te obligase a hacer estas cosas o te involucrarse en esta situación. También sentirse querido o querida, formar parte de un grupo, de un grupo de amigos, un grupo de personas que te aceptan, que te quieren y que te ayudan. La obtención de drogas o alcohol también en un 10% de los casos, porque bueno, a veces los chicos y chicas, los adolescentes que están en protección pueden tener consumo de drogas, incluso en algunos casos muy extremos, problemas con el consumo de drogas. No hay que olvidar que también destacan bajo amenaza, que haya una situación de obligarles a estas situaciones. Bueno, comentan muchos motivos diversos. De hecho, la categoría otros también es bastante prominente y hay razones de lo más diversas entre ellas. Y voy enlazando para hablar de factores de riesgo y de vulnerabilidades y explicar por qué se dan estas situaciones, y ya paso a comentar los recursos que tenemos disponibles para trabajar esta problemática. En 2020, y a raíz precisamente de este informe en Mallorca, se elabora una guía para la actuación ante casos de explotación sexual que se elabora desde el sistema de protección infantil o con esta población, digamos. La idea es elaborar una herramienta de detección, ¿vale? Lo que se conoce como EDR, ESIA, que es una herramienta de detección del riesgo dirigido a adolescentes, adolescentes en general, pero donde más se ha usado es en protección infantil. Y en este instrumento se recoge la información identificativa del chico, la sociodemográfica, digamos, y diferentes indicadores y factores de riesgo que se ha visto, se ha demostrado, y un grupo de personas expertas es lo que ha indicado que es lo que puede llevar o poner en mayor riesgo a adolescentes para verse involucrado en la explotación, pues diferentes indicadores Diana, indicadores de riesgo significativo, otros indicadores, vulnerabilidades, que se valoran en este instrumento por su gravedad, que sean leves, moderadas o graves. Pues estos indicadores pueden ser mantener relaciones sexuales sin protección o con personas desconocidas, el número de parejas sexuales a lo mejor que pueda tener una adolescente, el intercambiar fotografías, el practicar sexting, o intercambiar fotografías o materiales sexuales con otras personas, el fugarse de los centros, es uno de los factores de riesgo que además más resalta la literatura científica. Bueno, diferentes conductas problemáticas o situaciones, incluso contextos en los que se desarrolla el chico o la chica, que le ponen en riesgo o que le hacen más probable ser captado o captada en una de estas situaciones, ¿vale? Porque la captación, además, enlazando con lo que decía Carol, en este caso, en esta población, no solo ocurre con personas adultas ajenas al sistema de protección, sino que a veces son otros y otras adolescentes quienes captan a sus compañeros y compañeras, ¿vale? Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Como comentaba también Carol, en 2022 se pone en marcha el Plan de Acción contra la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en el sistema de protección infantil, con un montón de medidas que se tenían que poner en marcha. Y a raíz de ahí, en el caso de mi equipo, desarrollamos una guía común de actuación para la detección, notificación y derivación de casos de explotación sexual en centros residenciales, que también está disponible tanto en la web del Ministerio de Igualdad como en nuestra página web. Aquí tenemos un montón de recursos, de recomendaciones, programas de prevención, etcétera. Y es cierto que se siguen haciendo cosas, ¿vale? No todos los gobiernos han seguido financiando
estas medidas, pero bueno, algunos recursos empieza a haber y se están empezando a trabajar este tema, que yo creo que ya es bastante importante y para que no nos quede el mal sabor de boca, ¿vale? Esto es un tríptico que venía con la guía, que elaboramos con la guía, y se continúa dando formación a profesionales, que esto es súper importante. Hay entidades a nivel nacional que están renovando cada año formación en explotación sexual, en detección del riesgo, en cómo intervenir con estos chicos y chicas, ya no solo en Mallorca, que la propia administración pública paga esta formación constantemente, sino, ya os digo, que a nivel nacional algunas entidades que gestionan centros lo hacen. También se están desarrollando programas de intervención especializados. Mallorca ha solicitado que se desarrolle ad hoc para ellos un programa de intervención para que los educadores puedan saber cómo actuar y cómo proteger a estos chicos y a estas chicas, ¿vale? Pero tenemos un montón de implicaciones o de puntos clave que no podemos olvidar. Necesitamos protocolos de actuación concretos que todo el mundo conoce, que todo el mundo ponga en marcha, formación y capacitación de profesionales constantemente, como comentaba, que se aplique la herramienta de detección del riesgo. ¿Tenemos una herramienta? Pues la tenemos que utilizar. Tenemos que detectar estos casos para poder, además, hacer un seguimiento de ellos y poder proteger adecuadamente a aquellos chicos y chicas que están en riesgo, ¿vale? Formar e informar a los propios chicos y chicas. Esto es clave, que sepan entrenar habilidades de autoprotección, que sepan detectar estas situaciones de riesgo, promocionar otras habilidades que eviten esa vulneración o esas situaciones de riesgo, ¿vale? O esas vulnerabilidades. Crear entornos seguros en los centros, basados en vínculos seguros y estables, para evitar la captación, para contrarrestarla, y tener recursos especializados para las víctimas. Un elemento o algo que quiero comentar porque me parece súper relevante es, para que entendamos esa captación, es que a veces un apego disfuncional o un vínculo traumático que se puede establecer entre víctimas y personas explotadoras dificulta la identificación de las propias víctimas, que pidan ayuda y que, por tanto, podamos investigar esa situación, poner un proceso judicial en marcha, etcétera, ¿vale? Y es lo que obstruye la cooperación de las propias víctimas. Por ello, es muy importante el tema del vínculo. Un par de elementos que quería mencionar antes de terminar, y es que la explotación sexual infantil y adolescente es un fenómeno que es más frecuente en niñas y chicas, como cualquier victimización sexual. Pero es cierto que quiero que no olvidemos que también hay víctimas varones que están igualmente invisibilizadas por los estereotipos de género, porque no pueden decir que son víctimas, que alguien les ha agredido sexualmente o que alguien les ha violado. Y también hay otros grupos minoritarios que presentan mayor vulnerabilidad, como minorías sexuales o étnicas, ¿vale? Entonces, para mí es importante que tengamos esta perspectiva interseccional necesariamente para abordar la problemática y que no nos centremos en unas u otras víctimas, aunque hoy aquí estemos hablando más de niñas y chicas, que no olvidemos que esto afecta a muchas personas, ¿vale? Y muchas personas menores de edad. Y por último, los centros de protección, aunque estemos hablando de esta problemática en este contexto concreto, no pueden afrontar solos la problemática. Necesitan trabajar en red con todos los sistemas, el sanitario, el de justicia, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, etcétera. Que además de este fenómeno es multicausal, que no es que solo porque estén en protección van a tener más probabilidad, sino son todas las situaciones que tienen estas chicas y estos chicos, todas las experiencias de victimización que han vivido previamente, todos los factores de riesgo a los que están expuestos, lo que hace que tengan mayor riesgo, ¿vale? No es una sola causa. Entonces, tenemos que entender el problema con la complejidad que tiene realmente. Que un elemento fundamental es la detección y la notificación de estos casos para poder intervenir adecuadamente en ellos, y para ello también necesitamos sensibilizar a la sociedad en general, que se hable de esto, que se reconozca como problema social para no invisibilizar a las víctimas y no invisibilizar la problemática. Y por mi parte, nada más, aunque tenemos las preguntas al final, dejo igualmente mi correo disponible. No sé si he ido demasiado rápido o demasiado lento. No, muy bien, Alba, muchísimas gracias. ¿Puedes cerrar tu presentación? Y damos paso. Vale, muchas gracias. Bueno, ya os vais quedando con algunas ideas, ¿eh? Estamos en el top del ranking de la explotación sexual infantil en contextos de protección, que claro, de desprotección del Estado. Y ahora vamos a centrarnos, doy paso a mi compañera Gabriela Poblet,
vamos a centrarnos en un caso específico que precisamente enlaza con lo que comentaba ahora Alba, de esta perspectiva interseccional de verdad, no las tonterías con las que normalmente se atribuye a la interseccionalidad por parte de la política posmoderna, porque nos vamos a Melilla, nos vamos a Melilla y nos explicará Gaby qué vimos en Melilla. Cuando quieras, Alba, ¿puedes cerrar tu cámara, por favor? Gracias. Y Gaby, ¿puedes probar tu presentación? Sí, bueno, decir primero buenas noches y gracias por la invitación y especialmente muy agradecida también a las ponentes que han estado fantásticas y vamos aprendiendo muchísimo entre todas. Entonces pongo la presentación. Está bien. Bueno, como ven, se ve bien, ¿no? Bueno, entiendo que sí, si no me dicen nada. Está bien, está bien. Vale, como bien decía Silvia, ahora nos vamos a Melilla, pero al mismo tiempo, bueno, ella ya me presentó, pero bueno, yo soy antropóloga, trabajamos haciendo etnografía, articulamos toda una serie de datos cualitativos y de alguna manera puede ser que lo que voy a explicar es un poco un caso de estudio, pero también es un ejemplo que conecta un poco la historia que contaba Carol primero, me gustó muchísimo aparte el enfoque de ella sobre la captación y luego el tema del sistema de protección que comentaba Alba. Voy a hablar en concreto de las niñas, la línea de la frontera, invisibilización, explotación sexual e impunidad, y se trata de un poco de hacer unas reflexiones a partir de unas observaciones y resultados de un estudio que hicimos en el 2019. Aquí es importante remarcar el año porque, como bien dijo Alba, en el 2020 es cuando se desató lo de Mallorca, pero en realidad esto es histórico, y nos encontramos, para ir al grano, nos encontramos con un fenómeno que era, sobre todo, se sabe pero no se sabe, ¿no? Algo que todo el mundo sabía, pero que no pasaba nada, o bien seguía pasando. Me acabo de recordar de la obra de teatro que el otro día presentaron en Santa Coloma sobre trata y explotación, que justamente se llamaba Aquí nunca pasa nada, ¿no? Entonces, un poco toda esta situación, por eso el tema de hablar de invisibilidad de las nenas y el trabajo que hemos hecho, el estudio que hemos hecho fue a partir de un encargo y sobre todo lo que nos pidieron en un primer momento era el análisis de las percepciones y los discursos de la población local en torno a los menores no acompañados, en masculino. Bueno, por lo tanto, hicimos eso, incluían niñas también en las menas en el estudio, digamos, en el estudio de menas en general, pero nos encontrábamos que había una gran, sobre todo, invisibilidad en la población local de Melilla, que las niñas menas pues no existían. Nadie hablaba de ellas, ¿no? Primero comentaré muy brevemente lo que hicimos en el estudio y los resultados en relación a las niñas. Bueno, como ya dije, es un encargo, 2019, esto hay que recordarlo. No hablaré en concreto de Melilla, porque Melilla ya sabéis que es una situación excepcional, tanto Ceuta como Melilla, un lugar de fronteras, unas ciudades ciudades autónomas pequeñas que limitan con Marruecos, pero sí es importante rescatar que es todo un espacio de frontera y que, a pesar de que vemos la valla, es un espacio donde hay permeabilidad permanente. Creo que es más o menos 30.000 personas que van y vienen en el paso. Recordemos que no acaba de ser espacio Schengen y que hay libre circulación en los convenios con las provincias, en este caso de Melilla, con la provincia de Nador. Y esto es importante, ¿por qué? Bueno, sí, porque es un espacio además de frontera donde hay cantidad de mujeres en situación de prostitución y en Melilla también es uno de los lugares de más puteros de España. Y bueno, la mayoría de las que están en situación de prostitución son de origen marroquí. Muchas viven en Farjana, van, vienen, hay toda esta situación, ¿no? No nos imaginemos, todo el mundo, si digo Melilla, nos imaginamos una valla, pero no nos imaginemos un lugar vallado, sino un gran espacio de frontera donde hay una permeabilidad y un paso permanente.
bueno, lo que hicimos fue sobre todo análisis del discurso, pero no voy a entrar en detalle, se trata más de hablar de técnicas y metodología, pero en este caso no hablar en detalle para ir al grano, y nos encontrábamos con esta invisibilidad cuando preguntábamos por las niñas, ¿no? Los discursos eran que las niñas no hay niñas menas porque no se las ve en la calle, o bien que estaban resguardadas con las monjas, sobre todo. Y es cierto, hay un centro de menores, bueno, en ese momento había 3 centros de menores en Melilla, uno más grande, más conocido por todas las vulneraciones de derechos que había en ese momento, que es de solo niños, otro mixto y uno solo de niñas adolescentes, donde tenía esta fama de allí van las niñas bien, ¿no? Se portan bien, van al colegio, no molestan, etcétera, etcétera. Vale, ¿qué es esto que compartí ahora? Pues es una gran matriz que, bueno, es un trabajo que hicimos, tengo que decirlo, que hicimos Silvia Carrasco y yo, que está en proceso de publicación, y en relación a toda la percepción en torno a los menores. No lo voy a explicar todo, simplemente que hicimos como una escala de la gente que opinaba o su percepción desde lo que era más la empatía, la solidaridad, el compromiso de las personas que estaban en ONGs o trabajaban en centros de protección, que sabían y conocían de primera mano toda la problemática de los menores no acompañados, y por otro lado, en el otro extremo, el discurso del odio y el rechazo, ¿no? En ese momento, sobre todo promovido incluso por el mismo gobierno de Melilla, que era del PP, bueno, y por sectores más ultras, ¿no? Había casos incluso de golpizas a niños menos, o sea, había muchísimo escándalo en aquel momento. Pero de niñas no se decía absolutamente nada, como les decía, la obra de teatro, ¿no? Aquí nunca pasa nada con estas cosas. Entonces, como ven, hay una parte en rojo donde nosotros fuimos rescatando los diferentes discursos. Claro, nos interesaba la percepción de la sociedad en general. Y pues bueno, nos encontramos con que sí, la gente que tenía este discurso del odio en un extremo, pues bueno, englobaba todo, niños y niñas, pero que la gente que tenía más rechazo o miedo para los menores no acompañados, pues simplemente cuando preguntábamos por las niñas decían no hay, o no se las ve, o tenían cierta pena por los niñas y miedo por las niñas, o bien este imaginario que comentaba antes, que me interesa sobre todo rescatar en esta ponencia ahora, que es esta percepción entre la solidaridad y la empatía de, había un imaginario de que las niñas están resguardadas, ¿no? Están cuidadas, están resguardadas. O bien gente que no conoce en profundidad la situación de las niñas. Pero cuando hacemos entrevistas, sobre todo mujeres, que trabajaban en centros y que estaban un poco más cerca de esta realidad de las niñas, pues de a poco se nos empieza a desvelar todo este otro submundo que es la captación, la trata, porque como bien dijo Carol, en muchos casos, pues, no, y también lo decía Alba, en estos casos, pues, no es que haya tráfico y trata, ¿no? Pero las niñas están ahí, ¿vale? Pero empezamos a desvelar, sobre todo aquí, la captación cuando cumplen 18. Entonces acá, claro, estamos en una problemática, bueno, intermedia, ¿no? Ya no son menores, cumplen 18 y nos empezamos a encontrar con, bueno, desprotección absoluta, por no decir la nada mismo, ¿no? El mundo. Nos empezaron a alertar de esto algunas trabajadoras de ONGs y gente que colaboraba, y poco a poco, ya sabéis que todo lo que es metodología cualitativa, etnografía, tenemos mucho cuidado de no ser intrusivas y acercarnos poco a poco a la gente y hablar. Ya tuvimos luego más acercamiento sobre todo con una niña y con algunas niñas, bueno, adolescentes, que habían estado en centros y que acababan de salir, ¿no? En concreto en este centro que es de las monjas, ¿no? En contraposición a este imaginario de niñas resguardadas. Y, y efectivamente empezamos a corroborar un poco algunas cosas que nos empezaron a contar las trabajadoras que estaban más cerca de esta problemática y que
empezaban a haber ciertos rumores, ¿no? Que había una señora que vendía la lotería en la esquina del centro de menores y que luego, pues de alguna manera, había ahí, esta era una posible captadora, ¿no? Hay que recordar además que las niñas cumplían 18 y al día siguiente estaban con la maleta en la calle. Era una situación terriblemente perversa, ¿no? De estas niñas que se suponían tan resguardadas. Ellas mismas luego nos explicaron, me hicieron un pastel y al día siguiente me encontré con la maleta en la calle. Bueno, ¿y qué pasa con una niña en la calle? Bueno, ya tenemos la historia de Carol, ¿no? Para ejemplificarlo. Bueno, y luego había otra serie de rumores que también fuimos corroborando de posibles captadores por todos lados, sobre todo en el centro de refugiados. Esto son estas cosas que decimos que se saben, que no se sabe. Nosotros entrevistábamos también a directores y demás. Claro, el centro es un centro donde la gente entra y sale, ¿no? El centro de refugiados. No estoy hablando de un sí, estoy hablando de un centro de acogida, de un centro donde llegan las personas, ¿no? Entonces sí, bueno, por ahí pululaban, había diferentes rumores, versiones, un chico de rastas, uno de aquí, uno de allá, y sí que había captaciones, ¿no? Claramente, tanto de mujeres africanas que nos iban contando, como de algunas jóvenes de origen marroquí que de alguna manera intentaban llevarlas al CETI como para cuidarlas, pero tampoco estaban del todo seguras en el CETI, lo cual eran, no sé, 3 trabajadoras muy comprometidas, pero desesperadas, porque realmente no sabían qué hacer con las niñas y además a los 18 se les acababa todo y pues no había solución, ¿no? Y al no tener, bueno, no tener trabajo, después se encontraban con toda la problemática jurídica, dejaban de ser menores tuteladas, no voy a entrar en todo lo jurídico, pero quedaban en una desprotección o en un limbo que, bueno, claro, al vulnerabilidad y al servicio de captadores y captadoras también hay que decirlo, ¿no? Entonces, bueno, esta era un poco la idea, que contrastamos los discursos, pero creo que aquí lo vemos más claro, la situación de las niñas, ¿no? Sobre todo una de ellas en concreto que nos pedía ayuda, claramente. En un momento nos ponemos con ella a conversar, ella estaba aprendiendo algunas palabras en castellano, entonces coge mi libreta y se pone también a dibujar, a escribir. Y bueno, en un momento con lo poco de castellano que podía escribir, nos manifiesta esto, ¿no? Siempre estábamos con ella y algunos otros amigos, a veces hacían de traductores, pero en un momento manifiesta esto y yo creo que el mensaje es clarísimo, ¿no? La invisibilidad de la sociedad, esta semi-complicidad que el sistema de protección protege, pero no protege y desprotege, porque esto es impresionante, ¿no? O sea, cumplir 18 y ¡ala! Ahí están los captadores en el centro en la puerta del centro esperándote, ¿no? Y por otro lado hay que entender, por eso dije el sistema, frontera, el espacio de frontera entero, que, bueno, yo no sé si vieron la película, hay como ejemplo para ilustrar, la película Much Love, que se sitúa en Marruecos, en mujeres en situación de prostitución. También hay muchas niños o niñas que de alguna manera migran y que luego se convierten en esta figura jurídica, ¿no? De menores no acompañados en Melilla o en Ceuta lo mismo, pues muchos son hijos de mujeres solteras en Marruecos que a veces no tienen otra salida, o a veces, por ejemplo, como el caso de esta chica, pues fue criada con la abuela y la madre, bueno, efectivamente estaba también en situación de prostitución en la frontera. Claro, esta chica pedía ayuda en el tema o me salvo o acabo como mi madre, ¿no? Lo tenía clarísimo. Y la madre también hacía lo posible y le daba dinerito como para pagarle la habitación y demás para salvarla, pero bueno, la verdad no había quien más haga algo por ella, ¿no? Era una situación de desprotección absoluta y bueno, ya lo manifiesta ella cuando escribió esto de Odio mi vida, ¿no? Que realmente estaba en este punto de desesperación de me están por captar ya,
y el mensaje era clarísimo. Bueno, dejo algunas reflexiones, que supongo que ya se me acabará mi tiempo, que había prometido 15 minutos. Bueno, aquí tenemos, por un lado, para resumir, esta invisibilidad social absoluta, y además este otro imaginario, ¿no? Que no es en concreto el de Pretty Woman, sino el de niñas resguardadas. Por otro lado, tenemos este discurso más de compasión humanitarista que no ve esta situación de posibles víctimas de explotación, ¿no? Sino que están más en la solidaridad y pobres niños, pobres niñas, ¿no? Pero esto no se ve, está muy tapado. Y por otro lado, esto que sí que es muy preocupante, que yo creo que vinculan muy bien tanto la ponencia de Carol como la de Alba, que es que hay más allá, ¿no? Del sistema de protección, porque aquí de alguna manera nos encontramos casi con, es difícil decirlo porque bueno, hay que probarlo, ¿no? Pero es prácticamente una complicidad, ¿no? Y todo esto es lo que hace que tengamos esta impunidad. Bueno, ¿no? Acabo con esta reflexión de impunidad porque aparte es así el título del webinar, ¿no? De la ponencia de hoy. Y por otro lado nos encontramos que, bueno, ya lo contaba también Alba, el caso de Melilla es creo que bastante emblemático, pero no es un caso para nada aislado de lo que pasa en los centros de protección en otras comunidades autónomas. Más adelante tuvimos la oportunidad de ampliar sobre todo toda la parte teórica o más de estado de la cuestión y más de recopilación bibliográfica también y otros trabajos de campo a directores, hablar con directores de centros de protección y hablar con otros menores también de diferentes comunidades autónomas. Y bueno, nos encontramos otra vez con este caso que no es aislado, al contrario, como dijo Alba, es histórico y con directores de centro y ex directores de centro que me comentan abiertamente lo mismo, que van adolescentes o migran o bien hay algún tipo de tráfico, pero no acaba de saberse, porque con muchos casos por ejemplo, es que no es un hermano o tiene un tío, pero resulta que luego no es un tío, es un captador, es un tratante, y por algún motivo entran a un centro de explotación es tremendo lapsus, entran en un centro de protección a los 15, 16 o 17, están un tiempo, y a los 18 este tío familiar o no se sabe bien, no, tenés familia, sí, tengo un tío, ¿qué tal? No, es un captador, es un tratante, entonces, bueno, los mismos trabajadores, o en concreto un director, con un ex director de un centro, lo hablamos muy abiertamente, ¿no? Es que aquí de alguna manera les damos de comer, mientras son menores, las tenemos ahí, les hacemos un favor a la mafia. Me lo estaba diciendo así, literal, ¿no? Les estamos haciendo un favor a la mafia, les damos de comer, están ahí, están 2 años muy bien, y a los 18 se las llevan, vete a saber dónde, habría que encontrar estas chicas en la Junquera o no lo sé. Una de las personas que entrevistamos también me dijo claramente, sí, hay una de las menores que yo atendía en mi centro y luego la encontré en la Rambla, ¿no? En la época de trata de nigerianas, ¿no? Que fue como un boom unos años atrás. Bueno, sí, luego la encontré en las Ramblas, ¿no? Bueno, son casos que además todos estos años han habido muy poca repercusión mediática, han empezado a saltar y de alguna manera, bueno, habrá que seguir abriendo melones y melones y seguir hablando de esto porque aquí hay un entramado, ¿no? Está claro que hay un entramado que de alguna manera los centros de protección se van a tener que plantear de qué manera pueden proteger más allá, ¿no? Cuando salen de los centros de protección. Y yo creo que Carol ha estado muy acertada, sobre todo cuando dijo hay que ir a por la captación, ¿no? Así que bueno, es un desafío enorme, creo, cómo transformamos estos discursos en verdadero
discursos emancipatorios y al mismo tiempo en discursos abolicionistas, ¿no? De alguna manera, primero destapar y después dar a conocer y realmente generar bueno, no solo un discurso, una posición y una acción abolicionista real. Para cerrar también, me gustaría decir que, bueno, yo siempre me he dedicado a las migraciones latinoamericanas, me encuentro muchísimo con la trata y la explotación sexual de, sobre todo en los últimos tiempos, de mujeres hondureñas, y que tal como dijo Carol, la trata se presenta de forma amable, no es un rapto, pero es algo que está en el día a día y que muchas veces se camufla también con la migración, ¿no? Pero hay que entender todo el proceso y hay que ir a por lo que la captación, cómo se da, en qué condiciones se da, quién se da, qué pasa, para, bueno, también abrir estos otros melones, por ejemplo, ¿no? De qué pasa con las migraciones latinoamericanas. Pero bueno, lo dejo aquí, así podemos, que se parece mucho a, a la situación también de adolescentes y jóvenes marroquíes que vimos en la frontera, ¿no? De alguna manera. Bueno, lo dejo aquí y entonces supongo que damos pie a algunas preguntas y debates, así tenemos tiempo, ¿no? Muchas gracias, Gaby. Como siempre, cada vez que oigo el relato me acuerdo de aquel trabajo de campo tan intensivo y duro y bueno, y las dificultades que hemos tenido. Dejadme que haga esta cuña, tengo que hacerlo, ¿no? Porque cuando presentamos nuestro informe a Save the Children, lo digo yo, no lo está diciendo Gaby Poblet, lo digo yo y asumo que lo digo yo. Bueno, no le acabó de parecer del todo interesante porque nos habíamos desviado un poco del encargo, ¿no? Del tema. El caso es que esto, bueno, está ahora por publicar, saldrá, lo podréis leer, pero nos ha costado mucho introducir la relevancia de esta mirada sobre las niñas cuando el encargo era supuestamente sobre los únicos que existen, los menores no acompañados, ¿no? Y bueno, y todo lo que nos cuenta esta propia invisibilización desde el punto de vista de explicar cuál es la problemática social, ¿no? Entonces, bueno, es importante que hablemos de todo el panorama entero, incluso de cómo se hacen las preguntas para saber exactamente qué ocurre en la realidad, ¿no? Bueno, hay un montón de cosas que me han ido llegando por WhatsApp y desde el chat y tengo ah, bueno, algunas preguntas que os voy a trasladar, pero primero me gustaría también hacer algunos comentarios a distintas cuestiones que habéis dicho, así a ver si se anima más gente. Y Carol, no te vayas, que hay preguntas para ti. Eso, muy bien. Bueno, se ha hablado, a mí me parece muy importante, he tomado algunas frases muy literales, ¿no? Las decisiones las toma la necesidad, no hay una, que ha dicho Carol, ¿no? Las decisiones las toma la necesidad. Y este absurdo estamos hablando de las menores, porque esa es la responsabilidad del Estado. Pero ¿qué pasa? Que el Estado deja de tener responsabilidad al día siguiente de que las menores y los menores que tiene que proteger cumplen 18 años, o sea, pasamos del pastel a de patitas en la calle con la maleta y en el caso nuestro que investigamos, la señora de la ONCE que se decía que avisaba, ¿no? Daba el aviso, como después pudimos ver también aquí en Cataluña, ¿eh? Igual. Además, algunos casos que parece ser que habían hecho ese trayecto, ¿eh? Bueno, las decisiones las toma la necesidad. Me he quedado con una cifra que ha dado Alba, un cuadro que he hecho, incluso una fotografía. Estoy segura que nuestras compañeras que están, como siempre, siguiendo el webinar y los contenidos en un hilo de Twitter, que después prácticamente es una retransmisión deportiva de minuto y resultado, que podréis consultar. Además, que a todas las personas que nos estáis viendo, si queréis volver a ver el webinar, porque se ha dado tanta información que es imposible haberla captado toda, no haberse quedado con toda, pues ahí tenéis un pequeño resumen en las redes, pero también lo tendréis después en el blog y en el webinar cuando se publique. Alba ha dicho, bueno, las diferentes valoraciones que hacían las propias niñas y niños entrevistados, adolescentes entrevistados, sobre cómo era posible que hubieran caído, ¿no? Hubieran sido captadas y captados en esa red de explotación sexual infantil
bajo la protección, que cuesta decir la frase porque es una contradicción en los términos, ¿no? Bajo la protección del Estado. Hablabas de más de un 23%, decías que era, lo atribuían a que se habían enamorado de alguien, ¿no? Estaban... Y luego había otro porcentaje que completa este 23%, llega casi a 1 de cada 3, ¿no? Casi a un 30%, que era sentirse querido por alguien. Sentirse querido por alguien. Claro, esto es una herramienta crucial de la captación, como muy bien has puesto, Carol, que prácticamente lo ha dicho todo ya, porque su experiencia lo ejemplifica todo, ¿no? Entonces, bueno, me quedaría con estas diferentes cuestiones de las que todas habéis hecho alguna mención y que yo veo un hilo conductor muy claro. Y empiezo con una pregunta para ti, Carol, que han llegado enseguida que has terminado ya la presentación, ¿no? Que es, bueno, tú cuando estuviste tutelada, eh, se sabía que o sea, estuviste tutelada antes de ser captada y después de pasar por una primera, digamos, experiencia en el sistema prostitucional. ¿Qué hizo por ti la institución? ¿Qué hizo? Alba nos ha hablado de recursos que sabemos que, bueno, podrían funcionar si hubiera voluntad política y falta mucho y tenemos que ser optimistas, etcétera, pero los casos que ella misma nos ha expuesto uno detrás de otro, ¿no? De noticia, 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 noticia y en todas partes, pues más bien dan a entender que funcionar no funciona, ¿no? Pero en tu caso concreto, que tienes esta generosidad de explicarnos, ¿no? Esta bofetada de realidad a través de tu historia, ¿qué hizo la institución? ¿Qué hizo? Perdona, no se te oye. Desmuteate. Ahora, vale. Pues yo llegué al centro, un centro en Vigo, que era relativamente, que bueno, que se había abierto hacía relativamente poco, eso era yo lo que tenía entendido, pues no había muchos niños ni niñas. Estaba enfrente a un centro de personas, de niños internados, pues no sé si era con penitenciario para menores, que no hay, ya no existen los reformatorios, o era un centro de terapéutico, de internamiento terapéutico. El caso es que yo me acuerdo que llevaban los chicos allí enfrente, con los coches y todo el rollo. Bueno, nunca me hicieron una prueba de ETS, nunca. Nunca me hicieron una prueba de embarazo, ni siquiera eso cuando llegué, ¿sabes? Ni el mínimo. Absolutamente nada, nada. Pero yo no me sorprendo, o sea, yo a día de hoy no me sorprendo, pero ¿cómo me va a sorprender si el discurso de la prostitución es un trabajo como otro cualquiera, empodera, campa a sus anchas por el Estado? O sea, ¿cómo nos vamos a sorprender que es que, a ver, yo he tenido lo que hablaba la compañera Gaby, ¿qué pasa con las niñas cuando cumplen los 18 años? Pues yo te voy a decir lo que pasa porque he tenido una chiquilla en casa a la que he intentado hacer el trabajo que debería hacer el Estado, y lo cual me fue muy difícil porque hace falta técnicos preparados, relevos, y 24/7 con esto es muy complicado. Conseguí, cuando salí me dice, es que no puedo pedir el ingreso mínimo vital porque no tengo 21 años. Y salía del centro tutelada. ¿Cómo no vas a tener derecho al ingreso mínimo vital, cariño? Ven para acá, siéntate, vamos a poner en marcha cositas tú y yo juntas. Atención psicológica, ninguna. ¿Sabes qué es lo que le dijeron en el centro de acogida? Bueno, en el centro tutelado, cuando salió, menos mal que tienes el novio que te viene a buscar. O sea, yo así. El novio, El sí, que era novio, el lover boy, exactamente, si ya sabemos quién es el novio. novio, tío, hermano. Menos mal que tienes el novio que te viene a buscar, el novio que le viene a buscar. Esta chica salió de allí y se fue directa a prostitución, porque prostitución está plagada de sinhogarismo, pero el sinhogarismo no solamente para gente adulta, sinhogarismo para estas chiquillas que salen sin propuestas. Yo que he estado tutelada, en el momento de la captación, a mí me dijeron, este tío me hizo dos propuestas, una era prostitución y otra era un lugar que se llamaba la Ciudad de los Muchachos, en Vigo, perdón, en Orense, y me dijo que era que lo llevaba un cura y tal. Y yo directamente hice cura, muchacho, o sea, gente joven,
como estaba yo en mi primer tutelaje, con 12 años. Yo en mi primer tutelaje, a mí me cogieron de aquí detrás las oblatas, con perdón, y si no, a tapechuguen, lo siento. Hay que hacer revisión interna y hay que mejorar. Y si no hay una crítica, no se mejora. ¿Cómo van a mejorar? ¿Dónde se van a quejar los chavales y las chavalas que están en los centros? ¿Qué herramientas tienen a su disposición para poder denunciar las cosas que suceden? Porque ya no es solamente que acaban en prostitución, es los niños que se nos han muerto en los CIES, los desaparecimientos. O sea, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues, pues yo dije que no, otra vez a estar tutelada. No, no. Pasa lo mismo con los centros de acogida para mujeres víctimas de los malos tratos. Vienen de una situación de mierda y se enfrentan a un régimen casi carcelario para ellas. O sea, imagínate los chavales, que yo entiendo las situaciones y las problemáticas que se pueden presentar en cada uno de los perfiles de la chavalada con la que los profesionales se encuentran en los centros, ¿vale? O sea, me estoy formando primero de integración porque vamos hacia ese lugar, vamos hacia, mi dirección es hacia los centros para poder trabajar en sensibilización, como he hecho en los institutos, sensibilización para la prevención de la captación. Pero esto es un trabajo titánico si no hay una sociedad que te acompañe con el discurso. Esto es un trabajo titánico si desde el propio gobierno se plantea o se da a entender que hay una posible manera de regular esto. O sea, ¿qué mensaje enviamos a las chavalas? ¿Qué mensaje enviamos a las chavalas desamparadas, desqueridas? Porque al final acabas convirtiendo incluso el hecho de que paguen por ti en una especie de reconocimiento. Si es que es muy fuerte con 17 años que el tío no te elige y digas, es que no me quieren ni para follarme. O sea, podemos alcanzar, o sea, podemos imaginar el daño que llega a hacer esto a una chavala de 17 y 18. Y ya no me extiendo más. El último análisis que ha salido, bueno, el prueba, la cucharadita del último análisis que ha hecho el Estado sobre el sistema de prostitución, trata, bueno, con todos los epígrafes diferentes para hablar de prostitución y trata, hablan que el grueso de las españolas es un 13%, ¿vale? No sé si de todo, porque es un poco, está un poco lioso, la verdad, el documento este. Y Te luego refieres al último informe del Ministerio. sí, pero Sí. habla de que el 13% son las españolas, pero no dice si pertenecemos a las latinas, que también somos latinas, si es de ese porcentaje que cuentan de las europeas o es un 13% del global de todo lo que han estudiado. Pero, y el grueso de el grueso de ese 13% son chavalas captadas. ¿Vale? Por un Gracias, lado. Carol. Y por otro lado, ese documento ha hecho la investigación en base a anuncios, ¿vale? El grueso del porcentaje, de los rangos de mayor porcentaje es, que a mí me sorprende mucho el por qué hacen estos saltos de rango, que me parece, bueno, no lo sé porque no soy estadista, ¿no? Pero de 18, vamos a reírnos, de 18, o sea, recién horneada, de 18 a 25. Y luego de 26, de 25 a 36. Hay una diferencia aquí de 8 años y aquí de 11. ¿Sabéis por qué? Para que no se acabe viendo que el grueso de la prostitución es de 18 a los 30. Ese es el grueso de la prostitución. Ese para mí, y de lo que yo he visto, ese es el grueso de la prostitución. Y de las chiquillas españolas, pues bueno, yo es que he vivido en Mallorca y yo es que he tenido a estas chiquillas. O sea, he vivido 20 años en Mallorca, he sido prostituida en Mallorca, en el Globo Rojo, uno de los lugares, entre otros tantos sitios de Mallorca. Y no puedo leer mucho más porque ya hay historias de otras personas que no puedo contar porque no es la mía, ¿vale? Pero es que estas chiquillas salen de allí a terror. O sea, tienen un barrabunto de, por un lado, el mensaje hipercosificante, hipersexualizante de porno star, de empoderamiento a través de convertirte en un objeto de ocio sexual para varones. Y luego, por otro lado, unas medidas tan restrictivas con ellas. O sea, es una dicotomía lo que viven en los centros las chiquillas. Y claro, ante esa percepción engañosa de libertad
que comentaba la compañera, de libertad, de poder adquisitivo, de empoderamiento. O sea, de verdad que sí no tenemos a toda la sociedad que acompaña y al gobierno que se pone las pilas de verdad en el trato que se da a las chavalas, a los chavales, y en hacer auténticas campañas de prevención y de rechazo hacia la prostitución, vamos a tener un trabajo titánico. Y cuando se cierren las fronteras o se restrinjan aún más las fronteras, con las que están en el país no van a dar abasto para tanto putero. Es que lo dice mi compañera Sara Berlori, no hay mujer para tanto putero. Daban una cifra de 114.000 y luego que había como unas tantas y quedaban unas 20.000 mujeres sueltas en el aire, que esas 20.000 mujeres que están por gusto, por placer, por vicio, porque no encuentran quien las ponga con el salseo suficiente, a que me lo expliquen a mí. Bueno, pues eso, súper importante, porque los centros de acogida tienen y los centros de tutelaje tienen una labor con la que no están cumpliendo, no están siendo eficaces en su trabajo, no se están aplicando los protocolos o los protocolos no están no están poniendo el foco donde se tiene que poner, que es en defender la libertad sexual, pero desde un punto beneficioso para las niñas, no beneficioso para el resto de varones de la sociedad. Ese es el punto. Y ahí es ahí donde hay que hacer. Muchas gracias, Carol. Es que seguiríamos escuchándote, pero bueno, vamos a dar paso. No, las Si os compañeras, parece... por favor. No. Espera, vamos a hacer una cosa, y es que como hay preguntas para todas, pero tengo varias, me gustaría leer primero todos seguidos los comentarios. Entonces, Alba y Gaby, tomáis nota de lo que tenga que ver con vuestras intervenciones y al final os doy la palabra, respondéis todo lo que tenga que ver con Alba, todo lo que tenga que ver con Gaby. Y creo que habría alguna cosa más para Carol y luego cerraremos, que hemos prometido no ir muy tarde y ya iremos más tarde de lo que prometimos. Empiezo simplemente por leer el mensaje de Juana Gallego, que nos dice: muy interesante las tres ponentes. Más que preguntas, quiero felicitaros por la organización del webinario. Hace falta que los medios aborden más profundamente este tema. Muchas gracias a las cuatro. De hecho, a las tres, no, lo mío no tiene ningún mérito. Luego, otra compañera dice: gracias por toda la información. Quería preguntarle a Alba, anota Alba, cuando termine de leer yo los comentarios, si la formación para las y los profesionales es obligatoria como personal de trabajo o solo las y los trabajadores concienciados voluntariamente tienen que acceder a ella. Otra compañera nos dice: me quedo espantada después de escuchar todo esto y todavía más cuando veo que hay una parte del feminismo que está hablando de consentimiento. Bueno, si hablan de consentimiento, no hablarán del feminismo, digamos, ¿no? Porque el consentimiento es una ficción si no hay deseo, si no está viciado por la desigualdad y el poder, ¿no? Y más aún de consentimiento en menores, como sabemos, ¿no? Con ciertas modas que pasan por educación sexual y que hablan estos términos y que desde luego están introduciendo la pornificación, ¿no? ¿En qué mundo vive esta gente? ¿De verdad son tan ignorantes de toda esta problemática? Bueno, etcétera, las raíces de la desigualdad, del sistema prostitucional. Estoy muy indignada y muchas gracias otra vez. Otra compañera nos dice: ¿qué postura también iría para Alba o posturas o acciones toman las organizaciones no gubernamentales? También, Gaby, puedes apuntarte esto, cuando sabemos que algunas de ellas son regulacionistas. Precisamente, no es una gran contradicción, ¿no? Otra que nos dice: ¿qué pensáis en la misma línea cuando los regulacionistas mezclan la regulación de la prostitución con la decoración de la ley de extranjería? Bueno. Otra compañera: agradecer a todas las ponentes, muy interesante. Soy trabajadora social de la Unidad Terapéutica Educativa Residencial Acompañan en Barcelona. A modo de reflexión, me quedo con la necesidad que has comentado, Carol, de centrarnos en la captación de niñas y jóvenes altamente vulnerables. Tenemos que continuar trabajando para ayudar a estas jóvenes a crear su propio proyecto de vida tras la mayoría de edad. Lamentablemente, el Estado debe tutelar correctamente hoy en día, pero en estos momentos su tutela es un factor de riesgo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Soy educadora social y feminista, aprendo y recojo de esta formación. Y voy por los últimos. Otra compañera: tengo una pregunta para Gabriela. ¿A qué se refiere con discurso de compasión humanitarista? Gracias. Finalmente, otra pregunta que también podéis compartir todas. ¿Se sabe de auditorías o evaluaciones que se les haga a las entidades y a las ONG que gestionan esos centros de protección de menores con dinero público?
Hace años trabajé en uno en Sevilla. Veis que tenemos público de todo el estado y la entidad nunca reconocía este hecho, deseando que los menores y las menores cumplieran la mayoría de edad y salieran a la calle. Es posible disponer de las ponencias de las intervinientes, sí, por supuesto, las vas a tener online y vas a poder disfrutar de ellas otra vez en cuanto publicamos el webinar. Gracias, compañeras, compañeros. Y ahora sí, os doy la palabra, si os parece, a Alba en primer lugar y cierras tú, Gaby. ¿De acuerdo? Y después un comentario de Carol. Final y rápido. Tienes la palabra, Alba. Hola, bueno, de nuevo, muchas gracias por las preguntas. Voy a intentar hilar el discurso de manera que vaya respondiendo, ¿vale? Y enlazándolo un poco con lo que ha comentado Carol. Y yo lo primero que quiero poner sobre la mesa es que seamos conscientes de que este problema se ha visibilizado hace 4 días literalmente. Vale, 4 años, pero son 4 días en el histórico de un sistema de protección infantil que empezó a regularse, digamos, a finales de los años 80. Tengamos en cuenta esto, con lo cual estamos interviniendo tarde, pero como casi todos los problemas sociales, porque se avanza mucho más rápido de la regulación, la normativa y el establecimiento de protocolos, la problemática social es así. Entonces, sí, estamos llegando tarde, nos queda muchísimo que hacer, pero claro, es que a esto lo hemos reconocido hace nada, con lo cual yo todo lo que he comentado de herramientas y demás es muy reciente y tampoco es conocido por todo el mundo. Incluso cuando el Ministerio de Igualdad nos encargó la guía, que iba a ser el marco de trabajo común para todo profesional, toda persona profesional del ámbito de protección infantil y acogimiento residencial, fuimos nosotras quienes más insistimos de que por favor se publicase ya porque nos lo pedían desde los sistemas de protección, que para qué iban a pagar ellos guías o protocolos cuando iba a haber un marco común para todo el Estado. Y no se le dio mucha voz, ni mucho bombo, ni mucho. Entonces, claro, es una herramienta que está ahí, pero que tampoco ni siquiera es conocida por todo el mundo, con lo cual, bueno, aún no estamos llegando a todos los sitios que tendríamos que llegar. Quiero que seamos conscientes de esto, de que al final, como decía Carol, esto es un problema titánico y casi inabarcable, que tendremos que ir trabajando poco a poco, y este tipo de foros también es lo que nos ayuda a visibilizar el problema, sensibilizar a la gente y a llegar más allá y asegurarnos de que intervenimos adecuadamente. Con esta idea de que es un problema reciente, aprovecho y respondo. La formación no es obligatoria, salvo, por ejemplo, aquellas entidades que dan como formación a sus trabajadores y trabajadoras, a toda su plantilla, pero no es algo que esté estipulado que sea obligatorio para todo profesional que va a empezar a trabajar en un centro residencial. Igual que no se les forma en establecimiento de vínculos necesariamente, en cómo intervenir cuando se fugan, porque al final, si tú dependes del conocimiento que tú tienes previo, a lo mejor tú no sabes cómo tratar a un adolescente que tiene problemas de consumo, conducta delictiva, conductas sexuales de riesgo, ideación suicida, etcétera, problemas de relaciones sociales. Claro, el perfil que tenemos en acogimiento residencial hoy día es un perfil adolescente y complejo, con muchas situaciones que es muy difícil abordar si no estamos formados y formadas adecuadamente. ¿Que estamos formándonos y está mejorando? Sí, y yo quiero lanzar o sea, quiero ayudar también al personal que trabaja, porque hay personal muy bueno en los centros que intenta hacer lo que puede, formarse por su cuenta incluso, e intenta intervenir lo mejor que puede. Y que al final ese sistema y ese estado lo forman personas que están dando ese servicio. Y cuando tenemos quemadas a las personas que están dando el servicio, también esto es importante. No van a dar un servicio adecuado. No olvidemos que estos son personas que tienen también sus circunstancias, ¿vale? Eso, la formación no es obligatoria necesariamente, no tiene por qué haber una supervisión de cómo, aunque tenemos unos estándares de calidad de cuál es el mínimo del funcionamiento del acogimiento residencial a nivel de ingreso, de información, de castigos, hay un marco regulador cada vez más estricto o más específico en cómo tenemos que funcionar y proteger y crear entornos seguros y prevenir, etcétera. Es cierto que no hay una supervisión constante. Se supervisan sobre todo a las ONGs o a las entidades, organizaciones o empresas que tienen conciertos con la administración pública, que no son públicos, que son privados, que son la inmensa mayoría, creo que es más del 80% de los centros.
se les supervisa en los proyectos que presentan para esos concursos públicos y con los informes que van presentando y las memorias que hacen anualmente a cada administración. Pero eso no asegura que se haya evaluado y que nos aseguremos de cómo es el funcionamiento. Yo que he evaluado centros, que hemos cogido un instrumento de evaluación de programas y hemos entrevistado a todo el personal de centros y a todos los chicos y chicas, niños y niñas del centro, eso es un trabajo que tiene que pagar la entidad aparte. Y que no todo el mundo puede permitirse o que no todo el mundo quiere permitirse. Tengamos esto en cuenta también. Entonces, la supervisión hay, pero de una forma que no te asegura realmente cómo se está haciendo, porque hay que estar en el centro constantemente. Y yo he estado en regiones como País Vasco, donde los responsables de la administración pública de cada centro están constantemente en el centro y conocen a los chicos y a las chicas y hay un vínculo y conocen perfectamente cómo funciona el centro, qué casos tienen, etcétera. Y otras regiones donde el responsable lleva 15 centros y es imposible que conozca a todos y todos los casos. Entonces, claro, hay que tener en cuenta que también el país es muy plural y cada sistema de protección puede ser muy diferente. En cuanto a la actitud que tengan, que sean regulacionistas o no regulacionistas, las propias ONGs, ¿cómo vamos a pedirles que intervengan o que prevengan esta situación? Hay que tener en cuenta que incluso algunos conciertos de servicios de protección infantil lo llevan empresas privadas, una SL, por ejemplo. Y si no está puesta en esta problemática, si no es demasiado consciente, porque también lleva centros de mayores y centros de discapacidad y demás, pues no va. Ya lo que menos importa es para mí la perspectiva que tengan respecto a la prostitución, la verdad. Sé que es feo, pero bueno, hay empresas privadas gestionando centros. Entonces, bueno, que al externalizar todos estos servicios sociales, pues podemos estar generando también más problemas. Y quiero enlazar también con el hecho de que ahora sí que es cierto que desde 2015 es obligatorio que promovamos la emancipación de los chicos y chicas cuando llegan a los 16, que les entrenemos en habilidades para la vida independiente, que se hagan recursos para que cuando tengan 18 años no se vayan a la calle, porque esto es cierto. El problema es que hay chicos y chicas que no les quedan más recursos. En Estados Unidos, de hecho, hay un sinhogarismo de gente joven brutal y que son objetivo primordial para la explotación sexual. Incluso está el concepto de sexo por supervivencia en este tipo de chicos y chicas, porque no tienen muchas más opciones. Aquí el problema es que aunque tengamos ese sistema, y precisamente en Cataluña es uno de los que más opciones tiene porque da cobertura hasta los 25 años, lo cual es bastante tiempo, es cierto que no hay recursos para todos los chicos y chicas del sistema de protección, que tampoco es necesario que lo haya para todos y todas, eso es cierto. Pero normalmente a estos programas de emancipación entras cuando tienes un buen perfil, cuando has acudido a clases, tienes digamos, un itinerario formativo y laboral, etcétera. Entonces, quizás hay una perversión que nos dificulta que precisamente demos recursos a los chicos y chicas, al grupo más vulnerable. Porque yo he estado en centros terapéuticos donde había chicas que lloraban porque decían, es que dentro de 3 meses cumple 18 años y no sé qué voy a hacer con mi vida. Y a esto vuelvo a retomar el tema de las vulnerabilidades, y ya termino, perdón, el tema de las vulnerabilidades y los factores de riesgo, y es que no es que estar en el centro de protección sea un factor de riesgo en sí, sino todas las circunstancias que están asociadas a esa situación. El que no tengas vínculos o que tus vínculos se hayan estado rompiendo constantemente a lo largo de toda tu vida. Con lo cual va a ser mucho más difícil que tú llegues a un centro donde hay cambios de turnos o incluso rotaciones de personal constantemente y te vincules a alguien. Y a esa persona le puedas decir que te está ocurriendo algo, que te están ofreciendo esto, que tienes ciertos problemas, que te han agredido sexualmente, por ejemplo. Claro, es muy difícil que captemos rápidamente o precozmente o que lo detectemos si no tenemos herramientas o no utilizamos las herramientas que hay, no tenemos el conocimiento y además no vinculamos adecuadamente, porque no van a confiar los chicos y chicas en contarnos qué problemas tienen, evidentemente. Si cuando yo me he fugado, que al final es uno de los factores de riesgo mayores, yo me he fugado del
del centro he vivido cosas terribles y llego y lo que se me dice es, pero ¿por qué te fugas? Ya sabes que esto está muy mal, has estado una semana fuera, vete para la cama. No, esto no es la reacción. Yo tengo que llegar y que me digan, ¿estás bien? Toma la cena, dúchate, vete a dormir y mañana hablamos. Y cuando hablemos, hablamos desde un discurso amable, desde qué te ha pasado, por qué te has fugado, si necesitas algo, y si es necesario, precisamente que se haga a lo mejor ese test de embarazo, vamos al hospital y que te hagan un test de enfermedades de transmisión sexual, etcétera. Tenemos que cambiar un poco el paradigma que se está haciendo, pero aún nos queda bastante que hacer y que se une precisamente al blanqueo con la pornografía, el blanqueo de que no pasa nada si yo vendo una fotografía o un vídeo, porque estoy segura, porque no hay contacto físico, pero es que esto es un primer escalón que me puede acercar a que ocurran otras cosas. Entonces, tenemos muchos factores en los que intervenir y que aún hay que investigar un poco más cómo se relacionan y qué peso tienen y cómo intervenir adecuadamente en ellos para poder responder, pero bueno, que estamos en camino, tanto desde la intervención como desde la academia. Y Espero que no haya quedado muy afortunadamente, no, muchas gracias, Alba. Afortunadamente, desde el movimiento feminista estamos apostando por denunciar y por sensibilizar las dos cosas, ¿no? Entonces, ahí, digamos, la movilización social que fundamental. estamos haciendo, precisamente dando la importancia que tiene este tema, y por eso ha sido el elegido para iniciar toda nuestra sesión de webinars de nuestro curso político en Feministas de Cataluña. No lo olvidemos. Muchas gracias, Alba. Gaby, cuando quieras. Vale, gracias. Gracias por todas las preguntas y los comentarios. Para mí es un placer participar en este webinar. Bueno, yo me hago cargo de 3 que salieron por ahí. Una ya la aclaró un poco Alba, que es tema de ONGs y empresas. Aquí creo que para hablar rápido y bla, 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 mezclamos un poquito, yo mezclé un poco y abrí el melón. Una cosa son los centros de protección, que recordemos que la gran, si no todos, están externalizados, porque aquí tenemos otro problema añadido, que es el de la externalización, pero con dinerito de comunidades autónomas, poquitito, ¿vale? Pero que son empresas, ¿vale? Ahí va. Y por otro lado, ONGs que generalmente hacen más bien trabajo complementario, o por ejemplo programas, ¿sí? Bueno, aclarado eso. Alguien luego, vale, me preguntaron de discursos y de la ley de extranjería. Vale, comenzaré aclarando lo de discursos y el humanitarismo y la compasión, que lo han preguntado. Exacto. También ahí pido disculpas que mezclé cositas, ahora lo aclaro y me viene muy bien la pregunta. Una cosa es lo que analizamos Silvia y yo en ese trabajo, que hemos recogido, sí que discursos y percepciones vinculados sobre todo a determinados sentimientos primarios, ¿no? Que van desde el rechazo hasta lo que es la pena o la compasión, podríamos llamarlo, la solidaridad, etcétera. Y otra cosa es, bueno, otra cosa, pero que está muy vinculada, es que hay una línea de investigación que ahora está muy puntera en antropología, que es el tema de las fronteras humanitarias, que en España fundamentalmente es una línea de investigación que lidera Almudena Cortés de la Universidad Complutense de Madrid, pero a nivel internacional hay muchísima gente que está trabajando en ello y se refiere sobre todo a discurso y políticas humanitaristas en las fronteras, pero ¿por qué? Porque el humanitarismo muchas veces es el que define al sujeto de intervención y de protección. Protección, intervención, podríamos decir, ¿no? Y muchas veces este discurso o esta línea humanitarista que va por la acción humanitaria, sobre todo, que predomina en el mundo de las ONGs, no llega a tener un discurso o unas políticas, no legitiman unas políticas de derechos y de justicia social, sino que parten de sentimientos y no de derechos. Y ahí, dentro de todo ese eje, no voy a entrar en todo lo que se investiga y todo lo que hay, muchísimos autores, pero es ahí un poco lo que se trabaja. Entonces, sí que uno de los problemas es esto de la compasión, que claro, incluso antes de leer esta literatura, ya Silvia y yo habíamos encontrado esto de la compasión o la pena por las niñas, ¿no? Pero que en definitiva no hay un discurso de derechos o de justicia social, no hay un discurso emancipatorio. Y ahí está un poco donde situamos nosotros. Yo
no quise explicarlo porque sería otra ponencia aparte de no sé cuánto tiempo, pero de toda esta matriz, esta línea, esta escala que habíamos hecho de compasión, solidaridad y empatía y discurso de derechos, ¿sí? De un discurso de derechos y protección de la infancia pleno. Lo que nos encontramos nosotras en Melilla, para aclararlo por las dudas, es que solo había 2 o 3 trabajadoras de ONGs, no de centros de protección, que tenían muy clara este discurso y políticas de protección de la infancia basado en un discurso de derechos y no basado en un discurso de compasión, pero que la gran mayoría de la gente que encontramos, digamos sociedad en general, tanto profesionales, sanitarios, todo, o sea, te puedo contarlo, solo 3 eran, ¿no? Con este discurso de derechos, creo el resto era más basado en la solidaridad, la compasión, bueno, que entra dentro de lo que es el humanitarismo. No sé si se entendió, porque ya entro en cositas más académicas. Vale, y lo siguiente que sí que me interesa y que me toca aún más, porque sí que me dedico un poco más a ello, ya dije de referencia a Almudena Cortés para el tema del humanitarismo, es lo de la ley de extranjería. Supongo que la pregunta es derogación. Vale, esto es importante hablarlo, muy importante, porque... Déjame aclarar, ¿no? Porque el discurso esto se termina todo si se reforma la ley de extranjería, tal. Entonces la gente oye y Al piensa, pues a contrario, lo mejor es verdad, vale, pero no, no. Al contrario, si se deroga la ley de extranjería, gana los empresarios y el neoliberalismo y el lobby proxenetismo a tope, porque ¿quién quiere que no haya regulación de la migración? Empresarios, ¿no? Que podrían explotar a tutti pleni, ¿vale? Es lo poquito que tenemos, aunque criticamos mucho la ley de extranjería, porque sí que es cierto que tiene aspectos restrictivos, sobre todo en lo que es regularización. Ojo ahí, porque comparando en lo que es la situación en la Unión Europea, no lo digamos mucho, porque este es el único país donde todavía la gente se puede regularizar. O difícil, lleno de trabas, todo lo que queramos, digamos, pero todavía es posible regularizar, todavía, ¿vale? Toco madera, no hablemos, ¿vale? Todavía es posible. No, al contrario, la ley de extranjería sí que protege víctimas de trata. Y aquí está el tema, ¿por qué hay tanta impunidad? ¿Vale? ¿Por qué hay tanta impunidad? Porque sí que es cierto que si la gente puede denunciar, pues puede acceder a solicitar asilo como víctima de trata, por ejemplo. Yo en concreto dirijo un proyecto de acompañamiento a mujeres trabajadoras del hogar, no por casualidad. Yo la trata nunca la fui a buscar, ni nunca me dediqué a explotación sexual, pero me aparece, ¿no? Siempre, todo lo que es perspectiva de género trata aparece, porque ahí está, cuando uno abre los ojos aparece, por supuesto. Hace 20 años no me aparecía, pero no es que no haya, es que yo no la veía. ¿Vale? La trata siempre me aparece. Entonces, sí que, bueno, hemos tenido algunos casos que hemos hecho en concreto denuncias y sí que han accedido al asilo. Mira, esto lo puedo contar porque hace muy poquito una persona, bueno, una mujer accedió al asilo, una mujer hondureña, que la verdad que era un caso que al principio suena muy estrambótico porque no lo entiendes, parece que emigró, había alguien que le había comprado un billete, pero como una agencia, pero después resulta que tranquilamente es una captadora y son cosas que tú te vas enterando de a poco a medida que vas construyendo un poco las historias de vida y que te lo van contando y que vas ganando confianza y confidencialidad y entiendes luego que se trata de todo un entramado que hay más allá, ¿no? No voy a contar el caso en concreto porque sería otra ponencia aparte, pero bueno, por ejemplo, en este caso ya le ha salido la resolución del asilo, ¿no? Sí, es importante la denuncia y nos encontramos con que en Cataluña hay muchísima impunidad, muchísima impunidad y no sabemos por qué también. Sí, hay también ONGs que de alguna manera se las derivan, pero los casos no acaban de llegar a la policía. Entiendo, por otro lado, por supuesto que hay muchísimo miedo, es lo primero que voy a entender. Hace 20 años que hablo con mujeres latinoamericanas, inmigrantes en general, y lo entiendo perfectamente, pero se trata sobre todo de un miedo estructural, global y de todo este imaginario que hay en torno a la migración irregular, ilegal, como dice la derecha, y a este creación, que es la figura de la irregularidad, ¿no? Que es de los años 70, antes no existía.
que en definitiva es funcional al mercado. Bueno, en este caso con la prostitución es igual, ¿no? Funcional al mercado, a la industria, a la gran industria, la tercera industria del mundo, que es la prostitución. Bueno, no sé si Sí, 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 no. he Además, aprovechado has, para has aprovechado también... para meter una postilla. Tengo que decir que Gaby acaba de publicar un libro que se llama Criadas de la Globalización, donde hay un capítulo exclusivamente dedicado a esto, por si Sí, queréis, publicado en Icaria, hago por si las queréis. primeras pinceladas en el capítulo 2 sobre Eso. trata, y digo primeras pinceladas porque realmente es un tema que me gustaría seguir explorando, investigando y Ya trabajando, porque ves. también me he encontrado siempre que el tema de mujeres latinoamericanas ha quedado más invisibilizado. Se asociaba más la prostitución a nigerianas, a rumanas, y es Me lo algo que pones en bandeja, perdona Gaby que te corte, me lo sí, pones en bandeja porque la postilla que iba a hacer sobre la cuestión de la ley de extranjería es qué pasa con todas las europeas, las ciudadanas de la Unión Europea, que naturalmente son igualmente vale, víctimas de trata. Tengan la edad que tengan, las se encontramos me, aquí, romanas menores, exacto, búlgaras menores, etcétera. Por lo se, tanto, a ver si sabemos un poco de lo que estamos se hablando me y menos había olvidado el argumento. Sí, la explotación existe igual. por eso. Bueno, La explotación existe igual y está claro, en el servicio del hogar pasa lo mismo, también hay trata laboral y sí. Bueno, lo podemos seguir ampliando en otro momento también en otro porque momento. sí, el caso de Latinoamérica es interesante también porque además no hay tráfico, porque vienen como turistas. ¿Ah? Entonces no es esta inmigración irregular que se habla No. tanto en sí, La ¿no? entrada es legal, digamos. La Esto es para entrada que es la gente legal. entienda que todo esto son discursos para enmascarar lo que hay realmente, ¿no? Que es esa captación para alimentar un mercado, ¿no? Y las dificultades del sistema de protección del Estado para realmente responder a su nombre. Yo, si os parece bien, le voy a rogar a Carol que diga la última palabra, pero tiene que ser una frase muy corta, que no nos vayamos con el ánimo por los suelos, que nos vayamos con tu espíritu de lucha, y de superación y de compromiso feminista. Y cerraríamos aquí. Muchísimas gracias por la asistencia. Ha habido prácticamente 95-96 personas durante todo el webinar. Lo tenéis en la red y lo tendréis próximamente editado también para poder recrearos. Gracias a Alba, a Gaby y a Carol. La última frase, pero rapidita, ¿de acuerdo? Y luego cerramos. Gracias. Pues no me lo esperaba porque Ah, amiga. no hablaba mucho, lo siento. Poner ojo en la captación, vuelvo a insistir, insistiré. Hablar de prostitución a personas vulnerables, precarizadas, en riesgo de exclusión, tuteladas, menores, adultas, hablarles de prostitución sin contarles la realidad de lo que sucede en prostitución es captación. Y la sociedad tiene un papel muy importante a la hora del mensaje que envía a las jóvenes. La sociedad se tiene que posicionar. Tenemos que posicionarnos todos en contra de la prostitución y lanzar el mensaje a la gente joven de que la prostitución no es un paseo por las nubes, es daño y dolor. Bueno, no sé si es muy halagüeño o muy esperanzador, pero yo creo Sí, que mujer. Aclara conceptos. si hacemos esto, vamos a evitar luego tener que hacer rescate, intervención e invertir recursos en resolver cuando previniendo resolvemos muchísimo. Muchas Y gracias, por Carol. último, la LOAS, por favor, perdonadme aquí, porque lo contempla todo. Tenías que decirlo. La ley abolicionista del sistema prostitucional que se presentó en diciembre de 2020 a la entonces ministra de Igualdad y que sigue probablemente en el mismo cajón Sí. creando polvo. Y Y las supervivientes de prostitución las seguiremos reivindicando claro, porque creemos que es una medida eficaz. No, lo siguiente y lo que necesitamos son medidas eficaces. Medidas eficaces. Y leo hasta aquí para que no caiga el espíritu de esperanza. no. Y si me dejas, a mí se me ha ocurrido una frase para terminar, porque realmente lo siento así después de escucharte, de escucharos.
y creo que nos podríamos ir todas y todos a casa ahora o a descansar pensando en esto, que ninguna niña, por supuesto que ningún niño, pueda caer en estas redes porque necesita ser querida, que esto es un engaño que no podemos tolerar como sociedad. Muchas gracias, feministas. Hasta la siguiente. Gracias a las ponentes. Buenas noches a todas y todos.